Luis Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ya andamos aquí ardiendo, Ya ¿verdad? estamos aquí con todo el calor. Oye, muy buen sopa. platillo el día de hoy, muy saludable, Sí. muy rendidor, porque Muy también lo podemos hacer para que alcance para toda la gente, ¿no? Sí, ahorita que además que estamos en temporada de hongos, champiñones, todo eso. Sí. Aprovechen, tienen muy buen sabor, tienen la mejor textura, todo, precio. Se aprovechen, pueden comprar ahí muchos kilos para hacer para todos. Es súper rica la sopa de... A mí en lo ¿no? particular me gusta porque soy fan de las setas, de los hongos Ajá, y de la ajá. flor de calabaza, ¿no? Sí. Oye, esta sopa es como de las que se preparan en ciertos lugares. Sí, como de la donde marquesa. claro, ¿no? en el ajusco y todo esto, por allá. ¿no? Sí, son que luego le ponen quesito. Aquí no le vamos a poner queso, pero ponernos un chipotle. Eso es todo, Chipotlito. para darle un Chiplotito. toque de picante, Sí, ¿no? queda rico, le da mucho sabor, ¿no? Ahí está, señor, señora, ¿se anima a prepararla? Aquí están los ingredientes de esta deliciosa sopa de hongos y flor de calabaza. Muy bien. Y bueno, manos a la obra. Vamos a necesitar 1 kilogramo de champiñones rebanados, Medio kilo de flor de calabaza sin tallo y picada. 2 litros de caldo de pollo, Un chile chipotle. 2 cucharadas de aceite de oliva. Media taza de cebolla picada. También vamos a necesitar una taza de granos de elote, 2 dientes de ajo picados. una rama de epazote. Y sal y pimienta al gusto. Eso es todo. Ingredientes fáciles, Fáciles de sencillos encontrar. y muy saludables. Muy saludable, sí. Muy saludable esta receta. Porque hasta para los niños, Sí, sí, para todos, sí, claro. yo creo que sí. 1 kilogramo de champiñones rebanados, medio kilogramo de flor de calabaza sin tallo picada, 2 litros de caldo de pollo, un chile chipotle, 2 cucharadas de aceite de oliva, media taza de cebolla picada, una taza de granos de elote, 2 dientes de ajo picado, una rama de epazote y también sal y pimienta al gusto. Exacto. Chef, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mira. haciendo? Ya tenemos aquí, como ya estaba súper caliente nuestra ollita, como podrán ver y oír. Lista Está la para- cebolla. Sí, ya se está dorando. Ahora sí calentó. Mira, muy bien. Entonces, vamos a poner la cebolla que se dore súper bien. El ajo lo puse entero porque luego unos por ahí se me quejan de que le pongo mucho ajo. Ya sabes. Unos por ahí. Entonces, No como aguanta ustedes quieran, no nada. aguantan nada. Un kilito de ajito que le pongo. Nada más. Oye, bueno, nada más es el ajo entero para que va a soltar mucho el sabor. Si no, rebánenlo en pedacitos grandes o píquenlo. Si les gusta mucho, lo pican. Les da mucho más sabor. Y bueno, ya se lo van comiendo como ustedes quieran. Vale, ¿no? vale, Entonces, vale. bueno, vamos aquí a dejar primero con un poquito de aceite. Aceite de oliva de preferencia, ya saben. Sí. Vamos a poner a dorar súper bien la cebolla. En cuanto empiece a cambiar de color, es cuando vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Ok. ¿sí? Los champiñones se van a poner casi al final, ya que esté hirviendo, ¿no? Claro, pues se reduce. Porque sí, ¿no? se reduce tremendamente. Entonces Ok. es nada más una pasadita, porque se pueden comer más si crudos, ¿no? Pues no lo podríamos comer así Son sin problema. deliciosos. Son muy buenos. Entonces Vamos bien a darles lavados, una ¿no? pasadita. Muy bien lavados, sí, exactamente. Oye, Chef, ¿qué te...? Pásame, por favor, vamos a poner el elote también para darle una elote? doradita así rápida. Aquí está. Exacto, también ahí váyanle poniendo las cantidades que ustedes quieran. ¿Sí? Muy bien. Yo les recomiendo, dímelo, dime. Suena como, oye, vamos a necesitar 1 kilogramo de champiñones, pero es que se hace nada. Sí, no, nada. ¿No? Esto, por ejemplo, es medio kilo. Fíjate. Se ve mucho, pero a la hora que lo echen a la olla, se va a hacer nada, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos aquí a poner un poco de sal y de pimienta. Aquí vamos a poner el chipotle, ¿sí? Para El que vaya chipotle. soltando el saborcito, Aquí está, así señor. tal cual. Chef. Pueden echarle esos de latita o si no hay un chipotle seco ahumado. ¿En Es una delicia, sí, en el mercado, luego los encuentran en los mercados. Chipotle Seco ahumado, es uno café, está buenísimo, le da un chorro de sabor. Mira, esa tarea me la voy a llevar para el Sí, fin a de ti que te semana gusta el en mi picante, casa. y le da mucho sabor a las cosas. Muy bien, Chef. Entonces, bueno, vamos a poner ahora sí el consomé. El consomé de pollo. El consomé yo les recomiendo, digo, si, ¿De dónde si sacas van a esto? hacer, si van a hacer una de plato fuerte pollo, ¿sí? Guarden ese jugo, ese caldo, y con eso vamos a cocinar la sopa. Le da mucho más sabor, ¿no? Claro. Si no, pues bueno, usen
de estos que vienen como en polvo. Sí, el concentrado en polvo no es lo mejor porque al final son químicos, pero bueno, intenten No es lo ideal. utilizar lo natural. Si no, compren un poco ahí de retazo de pollo, ¿no? Le echan bastantito retazo, lo pueden hervir y con eso hacen la sopa. Cualquier sopa queda mucho más rica, ¿no? Claro, para que nos dé el Es sabor. importante que dé ¿no? más sabor, sí, pues si no, digo, los hongos no es que suelten muchísimo sabor, ¿no? Entonces, Es bueno. correcto. Entonces, bueno, vamos a poner la flor de calabaza, ya la Y la tenemos aquí picaste picada. súper finito, ¿verdad? Sí, pues es picadita, como ustedes quieran, o póngansela nada más rebanada. En las flores así entera La también flor puede así ser. entera, sí, se la podrían Que poner. también se reduce mucho, ¿no? También se reduce muchísimo. Sí, Sí. sí. Muy bien. Y pues bueno, vamos a dejar ahí que hierva, vamos a ponerle así el fuego fuerte, que vaya soltando el hervor. A fuego lento Ya. tu mirada. ¿No, verdad? Así, así. Oye, Ya pasote. que el epazote también les iba a comentar, pónganselo al final, el epazote suelta mucho sabor y es de sabor muy, muy fuerte. Ok. Entonces ustedes se lo ponen desde el principio, lo dejan hervir 5 o 10 minutos, puede ser que se amargue, que suelte mucho el sabor y entonces ya no va a estar tan bueno de sabor. Mira, ya nos pusieron a fuego lento porque estamos cocinando A fuego lento, pues. che. Gracias, cabina. Están con todo Eso. ahí en la Para darle música, ¿eh? sabor al caldo. Eso sí. Póngale lo sabroso. Póngale. Bueno, Gracias. vamos a seguir con la receta antes de que Quique Empecemos a siga con bailar más como chistes la esos. otra vez. Vamos que a- Sí. Tuviste mucho rating y nos decían, Sí, oye, qué cómo no. bueno que pusiste a Que bailar, baile. chef. No, hombre. Es buen bailarín aparte de cómo no. cocinero, ¿no? ¿Sí dijeron? Sí, mi chef. Ay, ajá. Tiene Bueno, su club de fans. vamos a poner ahora sí los champiñones para que dejemos que hierva. Ya que esté hirviendo, ponen los champiñones, los dejan 3 minutos. Sí. No más, en el agua hirviendo, para que suelte un poquito del sabor y los Y sacamos. quede medio duritos, Que ¿no? sí, ¿no? la idea es que quede crujientito, ¿no? Claro. Los champiñones. Eso me gusta. ¿Sí? Vamos a dejarlo seguir que hierva. Bien. Échenle bastantito, aunque quede muy lleno de champiñones, que van a ser chiquitos, No se acuérdense. No se asusten, asuste, que ¿no? esto se va a hacer nada. Eso. Entonces, pues, no, nada más vamos a dejar que hierva y queda listo, ¿no? Vamos a poner la hojita de pasote y quedamos listos. Ahí está la hojita de pasote. Muy bien. Ponerle, serán 2 o 3 hojitas. Unas 3, ¿no? 3 para que agarre saborcito. También es muy rico, ¿no? El sabor del Ok. epazote. Ahí está. Ok, ahí lo vamos Muy dejando. bien. Chéquenle, aquí es donde pueden checar de sal, pimienta, si necesitan un poco más de sazón. Que lo checan, lo dejan que hierva 3 minutitos. Queda Claro. listo, ¿no? Oye, ¿sabes qué me ha sucedido a mí? Que de repente hago este tipo de sopas con Ajá. verduras y lo demás. Ajá. La segunda o tercera recalentada ya queda- está deliciosa. Ya queda buena, ¿no? Sí, Sí, se va como que- concentrando los sabores, claro. ¡Amarra! Sí, Y ahí están exacto. los ingredientes para esta sopa de hongos y flor de calabaza nuevamente. Para que la preparen en su casa y consientan a la familia, 1 kilogramo de champiñones rebanados, medio kilogramo de flor de calabaza sin tallo picada, 2 litros de caldo de pollo, un chile chipotle, 2 cucharadas de aceite de oliva, media taza de cebolla picada, también una taza de granos de elote, 2 dientes de ajo picado, una rama de pasote y sal y pimienta al gusto. Así Listo, es. chef. ¿Cómo? Y bueno, llevarnos de tarea conseguir el chipotle El seco, chipotle seco ahumado. ahumado. Ese está muy bueno, sí, Eso pruébenlo, es todo. búsquenlo. No está difícil de encontrar en el mercado, lo encuentran fácil. Ahí está. Y todo preparándose a fuego lento. Todo a fuego Sale lento. mejor todo. Sí, ¿A poco no? todo con calmita y en el chito queda rico. Gracias, chef. No, hombre, ahí dejamos el chipotlito ¿Lo para, puedo los, probar? para los valientes, vas. Sí, lo puedo probar. Pruébele. Ahí Sí, está. mío. Mientras tanto, pues yo les digo que no me quiero despegar de acá porque vamos a ¿Dónde vamos? hablar de algo que a mí me gustaría de qué hablar. Ah, ¿sí? Y es como restaurar el cabello, pero pues, para eso Que te tenemos pasen los tips ahorita. gente Lo grabamos. que sí tiene cabello. ¡Vámonos!